Capítulo 4, es el tema de funciones polinomiales y racionales. Todavía tenemos subtítulos. Por ejemplo, el primer subtítulo que vamos a trabajar serían funciones polinomiales de grado mayor que 2. Entonces, ese sería lo que comenzaríamos. Funciones polinomiales de grado mayor que 2. Bueno, quiero comentar, ahorita nos vamos a ver en funciones polinomiales de grado mayor que 2, porque hace unas semanas estuvimos trabajando en funciones cuadráticas. Entonces vamos a ver qué sucede cuando nosotros tenemos algunas funciones que tienen un grado mayor que 2. Primero, quiero comenzar señalando que en este tema nosotros vamos a dirigirnos a hablar acerca de cómo se podría representar estas expresiones. Solo permítame un momentito que voy a quitar este cuadrito. Lo voy a poner en pantalla grande. Ahí estamos. Entonces, como les estaba comentando, aquí vamos a tener grados mayores que 2, y la forma de que se puede representar una función polinomial con diferente grado va a ser la siguiente: a a la n, x a la n, o sea que en este caso n va a representar cualquier ángulo que se nos dé, n menos 1, x n menos 1, y así puntos suspensivos hasta que lleguemos a a1 con el exponente 1, y hasta que lleguemos a tener solamente una constante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a trabajar esta expresión, tenemos que señalar que el coeficiente de a sub n de xn va a ser diferente de 0. Entonces, si recordamos anteriormente, nosotros estuvimos hablando acerca de grado de función, de la forma, y ahora vamos a ver cómo sería la gráfica. Entonces, si tuviéramos grado 0, la forma se representaría solamente con una constante, y la gráfica sería una recta horizontal. Ahora, si tenemos grado 1, entonces aquí ya vamos a tener el coeficiente a1x con el exponente 1, por eso es de que el exponente más grande nos va a decir cuál es el grado polinómico, más una constante, y eso nos va a quedar una recta con una pendiente. Y la pendiente, si ustedes se recuerdan, la pendiente es el valor que está multiplicando al x1, o sea que va a ser la pendiente de a sub 1. Y la segunda, de grado 2, perdón, tendríamos una representación de a2x2 más a1x más a sub 0, que fue lo que trabajamos semanas anteriores. Y esta es una parábola con eje vertical. Entonces, vamos a observar diferentes formas en que se van a representar las funciones. Por ejemplo, cuando yo tengo una función que es como una función cúbica, como la que voy a representar aquí en este caso, si tuviéramos solamente x al cubo, entonces la gráfica que nos quedaría acá pues sería una gráfica cúbica. Pero aquí estamos hablando, si ustedes observan, el coeficiente de x al cubo es 3 y no tenemos constante. Entonces, la gráfica cuando no está el x al cuadrado va a tener una expresión de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo colocara menos 1 al cubo va a ser menos 1. 0 es 0 y cuando tengo 1 va a ser 1.
Cuando tengo menos 2, por ejemplo, va a ser menos 8. Entonces aquí sería menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Entonces estaría más o menos ubicado por este punto. Entonces nosotros podríamos ver que la gráfica que tenemos aquí sería algo así, donde vamos a tener un punto de inflexión. Este sería llamado el punto de inflexión. Y esto nos va a ayudar porque cuando tengamos un exponente al cubo, la gráfica va a tener esta forma, miren, como la que estamos observando en este momento. Entonces, hay un teorema, el teorema que se llama el teorema del valor intermedio, el cual nos dice para las funciones polinomiales, ¿qué nos dice este teorema? Dice, si f, o sea, si f es una función polinomial, y tenemos que f de a es igual a, es diferente, perdón, a f de b, es diferente a f de b, para un intervalo que nosotros tengamos, donde señalemos que a es menor que b, entonces nosotros vamos a decir, entonces, f toma todo valor entre FA y FB en el intervalo. En este caso sería en el intervalo cerrado de A hacia B. Entonces, el teorema de valor intermedio nos señala que si tenemos W, por ejemplo, en cualquier número, por lo menos hay un número C que esté entre A y B, tal que f de c sea igual a W. Entonces, es como que nosotros tuviéramos una gráfica de la siguiente manera. Vamos a ponerlo de dos gráficas mejor para señalar dos puntos importantes en este teorema del valor intermedio. Por ejemplo, aquí, ustedes podemos observar, por ejemplo, en el valor de A que esté por acá, si A es negativo, y tenemos por aquí el valor de B, y hay un valor C que pasa por acá, y B es positivo, entonces podemos decir que C es un valor intermedio de A a B. ¿Por qué? Porque hubo un cambio entre los valores de negativo a positivo. Ahora, sucedería lo mismo si fuera al contrario. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, el valor de C está acá, este es positivo, este es negativo, entonces tendríamos un valor intermedio entre esto, perdón, solo que cuesta un poquito graficar esto. Ahí estamos. Entre estos términos que nosotros tengamos acá. Entonces, a eso es lo que se le llama valor intermedio si hay un cambio de signos entre estos términos que nosotros observamos en este caso. Por ejemplo, si me dijeran, demuestra que f de x es igual a x a la quinta más 2x a la 4 menos 6x al cubo más 2x menos 3 y que tiene un 0 entre 1 y 2. Entonces, ¿cómo sé que tiene un 0 entre 1 y 2? Porque uno tendría que ser positivo y el otro tendría que ser negativo para saber qué pasa
la recta intersecando en el eje horizontal. Entonces, lo que primero vamos a hacer es encontrar f de 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que en lugar de x vamos a colocar 1. Aquí sería 1 a la quinta más 2 por 1 a la cuarta menos 6 por 1 al cubo más 2 por 1 menos 3. Si alguien me hace favor y me dice cuánto queda resultado, por favor. ¿Alguien que tenga resultado? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien que me pueda decir el resultado, por favor? Bueno. Menos 4. Menos 4. Muy bien, gracias. Entonces estamos observando un resultado negativo. Ahora miremos entre F2. Si es que hay un 0 entre estos dos, tendría que quedar un valor positivo acá. Entonces aquí sería 2 a la quinta más 2 por 2 a la cuarta menos 6 por 2 al cubo más 2 por 2 menos 3. ¿Cuánto me quedaría esto? Si me ayudaran, por favor. ¿Alguien que 17. tenga 17? Muy bien, entonces sí estamos observando que cuando tuvimos f de 1 nos dio menos 4 y cuando tuvimos f de 2 nos dio 17. Entonces nosotros vamos a tener acá que f de 1 es menor que 0 y f de 2 es mayor que 0 porque es positivo. Por lo tanto, sí vamos a tener un valor intermedio de f de c que nos va a dar como resultado 0. Entonces sí se concluye esta situación porque sí se cumple en este caso. No sé si hay dudas, pueden preguntar en este momento, por favor. Sí, en caso las dos fueran menor a 0, ¿cuál sería la respuesta? Entonces no habría ¿cómo se llama? Un 0 real, sino que podría ser que haya un cambio, pero no sería un 0 real, se le llamaría. ¿Ya? Ok, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a observar, ya a partir de esto, vamos a observar cómo es de que trabajaríamos nosotros a partir de la gráfica de una función que es de grado mayor que 2. Entonces lo que vamos a hacer es un esquema realmente. No vamos a tomar directamente como nos quedaría, sino solamente un esquema, un boceto prácticamente. Entonces, si ustedes miran, aquí hay un caso de factorización. ¿Qué caso de factorización observamos acá? A ver, ¿qué caso podría ser? Hoy andan algo calladitos. Este sería un factor común por agrupación de términos. Podemos agrupar
los primeros dos y los segundos. A ver, ¿cuál sería mi factor común aquí? X cuadrado. X al cuadrado. Entonces, X al cubo dentro de X al cuadrado, pues ya me da X, y X al cuadrado dentro de X al cuadrado me daría 1. Ahora, factor común aquí, ¿cuál sería? Menos 4. 4. De una vez saquemos el signo 4 para que nos quede positivo los de adentro. Menos 4x dentro de 4 me daría x, y menos 4 dentro de menos 4 me da como resultado 1. Entonces aquí voy a tener un nuevo factor común, si ustedes observan, porque estos dos son iguales. Entonces este va a ser mi nuevo factor común. Ahora, todo esto dividido dentro de esto se cancela esto y me queda x al cuadrado. Todo esto dividido dentro de esto se cancela esto y me queda menos 4. Entonces aquí ya tengo una expresión de la función, pero todavía puedo seguir factorizando. ¿Cuál es en qué caso de factorización observamos aquí? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados, así es. Entonces vamos a abrir dos paréntesis. La raíz cuadrada primero sería x. La raíz cuadrada de 4 sería 2. Uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, entonces ya tenemos nuestros resultados aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar cada paréntesis a 0 para ver en dónde pasa cortando la gráfica en cada uno de estos puntos. Entonces, despejando esto me quedaría x menos 1, acá x menos 2 y acá x igual a 2. Entonces aquí tendríamos para hacer nuestra gráfica. Y esto lo voy a hacer en el siguiente para que me ayude. Y escuché un ruidito, no sé si alguien quería hablar. Bueno. Vamos a observar aquí. Vamos a hacer nuestra gráfica. Entonces, si observamos aquí, ¿dónde están nuestros ceros? En menos 1, voy a poner los ceros de punteado. En menos 1 estaría el 0. Vamos a ver el otro. En menos 2 estaría el otro. Entonces, aquí estaría en menos 2. Y el otro estaría en 2 positivo. Aquí estarían nuestros ceros de la función. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy similar a lo que nosotros hacíamos con las desigualdades. Vamos a colocar aquí menos 2, menos 1, 1 y 2. Bueno, entonces vamos a tomar los intervalos. Aquí estaría menos infinito y aquí estaría más infinito. Entonces vamos a tomar en el primer intervalo, que es de menos infinito a 2. En este caso, pues no vamos a incluir al 2. Vamos a tomar un número que esté entre menos infinito y menos 2. Puede ser menos 3, el que ustedes deseen. Y lo vamos a sustituir acá, en esta parte donde está factorizado. Por ejemplo, si es menos 3 más 1, por ejemplo, aquí lo vamos a poner aquí, menos 3, nos va a quedar menos 3 más 1, menos 3 más 2, menos 3, menos 2. Entonces aquí me va a quedar, por ejemplo, menos 2, menos 1 y menos 5. Entonces, al multiplicar esto, me va a quedar menos 10. Ese sería el resultado de este producto. Sin embargo, a mí lo que me interesa es el signo. Si es negativo, nosotros vamos a pintar abajo, vamos a pintar con color negativo, con algún color específico. Y si es arriba, nosotros vamos a pintar con color específico. Entonces, dependiendo ¿cómo se llama? Lo que nos están pidiendo, es así como nosotros vamos a pintar.
Como en este caso quedó negativo, entonces vamos a tomar de este intervalo hasta acá, que va a quedar negativo. En este intervalo que nosotros tenemos aquí. Solo vamos a ponerlo para atrás. Atrás, ahí estamos. Ahora vamos a tomar el siguiente intervalo que dice de menos 2 a menos 1. Podemos tomar, en este caso, de menos 2 a menos 1 sin incluir al 2 y sin incluir al 1. Entonces venimos y podemos, por ejemplo, pensar en menos 1.5, por ejemplo, que esté entre estos dos. Entre estos dos podría ser menos 1.5. Entonces vamos a colocar aquí menos 1.5 más 1, menos 1.5 más 2, menos 1.5 menos 2. ¿Cuánto nos daría este resultado, por favor? Si me dieran el resultado una vez. A ver. Muy bien. Bueno, el resultado es un número positivo. Entonces voy a colocarlo aquí. Eso significa que va a ir hacia arriba. Cuando es negativo es hacia abajo y cuando es positivo es hacia arriba. Entonces ahora vamos a tomar un valor que esté entre menos 1 y 2. En este caso podríamos tomar el 0, que nos quedaría más sencillo. Aquí sería 0 más 1, 0 más 2 y 0 menos 2. Si ustedes colocan esto en su calculadora, esto nos daría el resultado de menos 4. O sea que es un resultado negativo. Por lo tanto, vamos a tomar nuevamente nuestro cuadradito pintado y vamos a ir colocándolo por acá. Solamente voy a poner esto yendo para atrás. Ahí estamos. Y por último tenemos el último intervalo que sería de 2 a más infinito. Podemos tomar el 3 inclusive, que aquí sería 3. Aquí sería 3 más 1, 3 más 2 y 3 menos 2. Si ustedes colocan esto en su calculadora, van a poder evidenciar que el resultado es positivo. Entonces, podemos pintar toda esta sección que nosotros tenemos aquí. Entonces, esto sería prácticamente lo que nosotros tenemos pintado. Pero como les digo, esto es un bosquejo el que nos están dando, porque solamente nos va a servir para hacer una simulación de lo que sería nuestra gráfica. Nosotros vamos a poder graficar este tipo de funciones hasta que nosotros conozcamos ya de cálculo integral. Entonces voy a poner un punto donde quiera porque va a ser un bosquejo nada más de cómo quedaría la gráfica. Entonces vendríamos desde aquí abajo, pasaría por el punto 2, después subiría, pasaría por menos 1. Vamos a colocarlo bien. Entonces pasaría por menos 1, vendría hasta este valor, pasaríamos en 2 y después continuaría su curvatura hacia arriba. Entonces ese sería el bosquejo de la gráfica que nosotros tenemos en este caso. Sería el bosquejo de la gráfica que nosotros tendríamos dependiendo los valores que se nos estén asignando. Si hay dudas, por favor pueden hacer sus consultas en este momento. Y si no, pues prosigo. Todo claro, gracias. ¿Perdón? Que todo claro, muchas gracias. Muy bien, es excelente. Gracias por responder. Entonces, miremos la siguiente, una función similar. Por ejemplo, que tuviéramos f de x es igual a x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado.
Entonces, ¿qué caso de factorización observamos nosotros aquí al inicio? A ver, alguien que lo pueda decir. Factor común. Factor común, excelente. ¿Y cuál sería nuestro factor común? X al cuadrado. Excelente. Bueno, x a la cuarta dentro de x al cuadrado es x al cuadrado. Menos 4x al cubo dentro de x al cuadrado es 4x. 3x al cuadrado dentro de x al cuadrado es 3. Ahora, dentro del paréntesis todavía tenemos un caso de factorización. ¿Qué caso de factorización tenemos acá? X al cuadrado más B que más C. Exacto. Entonces vamos a abrir dos paréntesis. La raíz cuadrada primero sería x. Vamos a bajar el signo y el producto de estos nos daría negativo. Ahora, dos números que multiplicados me den 3 y que sumados, aumentados me den 4. ¿Cuáles podrían ser? Menos 3 y menos 1. 3 y 1, así es. Colocamos el mayor acá y el menor acá. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 cada uno de los que estamos observando en este caso. Para eliminar el cuadrado, vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados, pero ya sabemos de que Pues él se fue ya hace rato. en este lado sería un más menos. Pues ni me sé su contraseña. ¿Perdón? No escuché. Si sumamos en ambos lados, aquí nos quedaría 3. Si sumamos en ambos lados, aquí nos quedaría 1. Entonces, la raíz cuadrada de más menos 0, como es el 0 es un número neutro, entonces quedaría así. Aquí estarían nuestros tres valores, nuestros tres ceros de la gráfica. En 3, en 1 y en 0, o sea, sería el otro. Entonces nos vamos ahora a hacer la construcción de la gráfica. Vamos a ver cómo nos quedaría. Bueno, entonces vamos a colocar así punteado. Vamos a ir colocando punteado y con color rojo para que ustedes puedan observar dónde estarían los ceros. El primero sería 0. Estaría acá. El otro estaría en 1. Y el último estaría en 3. Entonces vamos a ir colocando. El otro estaría en 1. Y el último estaría en 3. Solo voy a corregir esta. Y el último estaría en 3. Estamos. Muy bien, entonces ahora vamos directamente hacia la parte de la gráfica. Tal vez lo que sería importante es colocar que este sería 0, este sería 1 y este sería 3. Para que así los viéramos. Entonces tendríamos el primer intervalo que sería de menos infinito a 0, después de 0 a 1, de 1 a 3 y por último de 3 a más infinito. Entonces venimos entre menos infinito y 0, podemos colocar menos 1. Entonces vamos acá, menos 1, entonces aquí sería menos 1 al cuadrado, menos 1 menos 3, menos 1 menos 1. Por favor, si me pueden dar el resultado. Yo sé que me daría positivo, pero si me pudieran decir cuál es la magnitud. 8. 8. Muy bien. Entonces ya sabemos de que es positivo. Eso significa que la gráfica viene desde arriba. Eso es lo primero que podemos observar. Ahora, entre 0 y 1 podemos utilizar 0.5. Entonces aquí sería 0.5 es igual a 0.5 al cuadrado, 0.5 menos 3, 0.5 menos 1. ¿Cuánto nos quedaría este resultado?
0.31. 0.31 también es positivo. Entonces eso significa que vamos a pintar esto en esta parte, porque también sería positivo. Vamos a poner esto a los dos para que se pueda ver la parte de atrás. Vamos a ver. Aquí. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica. Ahora vamos de 1 a 3. Podemos tomar el 2, por ejemplo. Entonces aquí nos quedaría f de 2. Sería 2 al cuadrado, 2 menos 3 y 2 menos 1. ¿Cuánto nos daría el resultado acá? Menos 4. Menos 4. Bueno, ya vimos que es negativo. Entonces nos vamos hacia este lado. Vamos a ver. Bueno, y por último, que tomemos un valor que esté entre 3 e infinito. Puede ser el 4. Entonces vamos a tomar aquí 4. Podría ser 4 al cuadrado, 4 menos 3 y 4 menos 1. ¿Cuánto nos daría el resultado? Creo que alguien escribió, vamos a ver. 48. 48. Solo así, 48. Muy bien, es positivo. Entonces eso nos permite ya saber que aquí vamos a tener que pintar hacia aquí arriba. Entonces vamos a pintar toda esta parte que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a poner puntos. Puntos, aquí estaría punto en el primero, punto en el segundo, tercero y cuarto. Entonces dice que la gráfica viene desde arriba. Entonces viene aquí. Rebota en 0 porque aquí en 0 sería un 0 de la función. Y subiría. Y nuevamente bajaría para tocar en 1. Vendríamos por acá. Y pasaría por esta gráfica que tendremos aquí para hacer nuestro bosquejo de la gráfica. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar. Y si no, pues podemos proseguir. ¿Alguna duda? No, ingeniero, todo está claro por el momento. Excelente. Bueno, quiero comentar de que algunas cosas iniciales que nos da el álgebra es de que nos da los bosquejos. Vamos a tomar de una vez ejercicios del álgebra. Solo permítanme un momentito. Solo voy a anotar aquí álgebra para... Ahí estamos. Creo que estamos por la página 260 por ahí. Vamos a ver ahorita. No, este está más atrás. Aquí estamos. Muy bien, entonces vamos a observar que al inicio de la actividad, acá nos dice trace la gráfica, esta expresión, después nos dice que sustituyamos acá 3 y después sustituyamos acá 3, que sería lo primero. Y también aquí en esta expresión nos dice que con las gráficas que nosotros tengamos, vayamos asumiendo
¿Cuál sería la postura? Tal vez me gustaría comenzar desde acá, la parte del ejercicio. Me gustaría que copiara, relacione la ecuación. Dice. Entonces vamos a copiar la instrucción. Ahora nos vamos hacia abajo para hacer la número 12. En la 12 tenemos 4 incisos. Aquí estamos. Copiamos el inciso A al inciso B. Ahora nos vamos con los otros. Con el C y el D, y también nos están dando los incisos. Entonces nos dice aquí, relacione cuál es cuál, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad que representa las gráficas? Entonces eso es lo que nos está pidiendo en este momento. Entonces, vamos a comenzar, y eso lo vamos a comenzar viendo cuál serían las situaciones que tendríamos acá. Primero, nosotros tenemos que recordar que una función polinómica se puede representar como a, x menos el primer cero, x menos el segundo cero, y así sucesivamente con los ceros que nosotros tengamos. Entonces, vamos a ver dónde tenemos 0 acá. Tenemos 0 en menos 2, en menos 1 y en 1. O sea que la primera podría quedar con a, x menos menos 2, x menos menos 1 y x menos 1. Vamos a ir buscando, como le vuelvo a repetir, expresiones que nos sirvan. Si nosotros operamos aquí, nos quedaría x más 2, x más 1 y x menos 1. Miremos a cuál se parece aquí, porque aquí no podemos definir cuál es el coeficiente principal, pero podemos observar por lo menos estas expresiones. Este sería x más 2, x más 1 y x menos 1. Ah, aquí hay una cosa más que quiero que note. Si ustedes se dieron cuenta, acá en la gráfica rebotó. Aquí a esto se le llama gráfica de grado 2. Entonces aquí como la gráfica rebotó en 2, entonces se le pone un elevado al cuadrado porque hay un rebote en la gráfica. No bajó, sino que rebotó hacia arriba. Entonces aquí hay un rebote. Por lo tanto, esta A es el inciso D mayúscula. Ahora vámonos con este. Aquí tenemos el primer 0 está en 0 y el segundo está en 1. Entonces aquí tendríamos a x menos 0 y x menos 1. Pero notemos si en x rebota, en 0 rebota la gráfica. Miren, sí rebotó porque en lugar de pasar, volvió a bajar y volvió a subir. Entonces este es de grado 2. Por lo tanto, nos va a quedar x menos 0 sería x al cuadrado y x menos 1. Entonces, ¿a qué se podría parecer? A este que estamos observando acá. Entonces, este sería el inciso A. Ahora miremos acá. Aquí tenemos menos 2. Aquí tendríamos 0. Entonces, la gráfica quedaría f de x es igual a x menos menos 2 y x menos 0. Pero notemos que en la gráfica hay un rebote aquí en 2. No baja, sino que rebota hacia arriba. Que tendríamos acá esta expresión. Entonces miremos. X menos 0 es como decir x. Y x menos menos 2 es como decir x más 2 elevado al cuadrado. ¿A cuál se podría parecer de esto? Y podría parecerse a este que tenemos acá. Solo que el coeficiente, como no sabemos todavía determinar el coeficiente, pero podemos observar una similitud con esto que tenemos acá. Entonces ya sabemos de por sí de que el coeficiente principal en este caso sería menos 1. Bueno, miremos la cuarta, perdón. Aquí sería menos 2, menos 1. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Entonces aquí tendríamos f de x es igual a x menos menos 2, x menos menos 1 y x menos 3. Entonces aquí podemos operar, nos quedaría x más 2, x más 1 y x menos 3. Lo cual nos quedaría el resultado. Vamos a ver si hay un rebote de gráfica. Aquí no rebotó, aquí no rebotó, aquí no rebotó. Entonces todos son con exponente 1.
Por lo tanto, esta sería el inciso C, prácticamente. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Y si no, pues prosigo. Bueno, prosigamos, pues, ya que no hay dudas. ¿En dónde, David? Si me puede decir en dónde. Muy bien. Bueno, mire, pues, vuelvo a repetir. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. El signo del coeficiente es el único que puede variar, ¿verdad? El coeficiente, o sea, puede ser un número, puede ser por ejemplo, puede ser -1, puede ser -5, puede ser 5, puede ser 10. Entonces, en este caso, lo que estamos observando es de que en este caso, este sería -1, el A, ¿verdad? ¿Ya? Claro. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Muy bien. Bueno, me estaban pidiendo que volviera a repetir esto. Para poder encontrar una expresión, pues vamos a tener que, ¿cómo se llama? Observar la forma en que queda una, solo déjenme borrar que no puse. La forma en que queda una función normal. Entonces acá, así es como nosotros vamos a reconocer la función, pero cuando la gráfica rebota, a esto se le llama grado 2. Entonces, por ejemplo, puede ser que la gráfica rebote o puede ser que la gráfica tenga una curvatura. Tal vez voy a hacer ¿cómo se llama? Algo aquí que nos ayude. Permítanme un momentito. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer para que ustedes puedan ver cómo sería de grado 2. De grado 2, la gráfica puede rebotar. De grado 2, la gráfica puede rebotar así, por ejemplo, o puede rebotar así, por ejemplo. O sea, que rebote hacia arriba o rebote hacia abajo. Ahora, de grado 3, puede ser que la gráfica tenga una curvatura así o la gráfica tenga una curvatura así. Esas serían los de grado 3 y de grado 2. Entonces, en este caso, si ustedes observan, aquí hay un grado 2 porque la gráfica rebota hacia arriba. Entonces yo vengo, primero vamos a ubicar dónde están nuestros ceros. El primer cero está en -2, en -1 y 1. Entonces vengo y voy a poner a x menos el primer cero, que es -2, x menos el segundo cero, que es -1, y x menos el tercer cero, que sería 1 positivo. Pero si ustedes observan, aquí en -2 la gráfica rebotó. Entonces, a esto es lo que nosotros lo conocemos como grado 2, porque hay un rebote. Entonces, yo le puse el grado 2 acá. Y este sería el inciso D prácticamente. Ahora, si miramos el inciso B, serían dos ceros. Tendríamos en 0 y en 1. Entonces, vamos a poner a x menos 0 y x menos 1. Pero si ustedes observan aquí, la gráfica rebotó y bajó. Y después volvió a subir. Entonces, aquí por eso puse en 0 de grado 2 porque hubo un rebote en la gráfica. Y -1 volvió a subir, ¿sí? Ingeniero, disculpe la interrupción. Es que fíjese que tuve una emergencia familiar y me voy a tener que retirar antes de tiempo. Entonces, no sé si va a dejar alguna hoja de trabajo. Bien, siempre vamos a tener nuestra actividad, pero bueno, la voy a extender para la noche porque no es tan larga. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Vale. Ahora miremos acá, tenemos f de x es igual a aquí tenemos en -2 y en 0, pero si ustedes observan, aquí tenemos un rebote de la gráfica, ¿ven? Entonces, por eso le puse el cuadrado, porque la gráfica rebotó y acá siguió su ritmo. Entonces, este sería el valor B. Por eso les decía que el coeficiente puede ser cualquier número. Y aquí nos están demostrando que el coeficiente sería un número negativo. El 1 negativo.
Y para acá tenemos menos 2, menos 1 y 3. Esos serían nuestros tres ceros. Entonces vamos a poner x menos menos el primer cero, que sería menos 2, x menos 1 y x menos 3. Entonces este es el único que podría ser, sería el inciso C, que cabal se puede observar en este caso. Muy bien, espero haberle aclarado, David. Si no, por favor, escriba o hables, en este caso, la forma en que se pueda comunicar. Vamos a ver. Va, muy bien, David. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a comenzar desde la 15 a la 30. Aquí nos dice que trabajemos estas funciones y señalemos cuando la gráfica es mayor que 0 y cuando la gráfica es menor que 0. Yo me voy a ir, estas están muy sencillas porque esas son gráficas normales. Aquí tendríamos un poco de complicación, por ejemplo, en estas expresiones que tenemos acá. Yo me voy a dirigir a hacer la número 22. Y voy a hacer solamente dos de acá por cuestión de tiempo. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar nuevamente casos de factorización. ¿Qué caso de factorización observamos nosotros acá? Factor común. Factor común, así es. Entonces, tenemos el factor común, que sería x al cuadrado. Entonces, x a la cuarta entre x al cuadrado sería x al cuadrado más 3x menos 4. Aquí tenemos un caso de factorización. La raíz cuadrada del primero sería x, sería positivo, y acá sería negativo. Dos números que multiplicados me den 4 y disminuidos me den 3, sería 4 y 1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a igualar a 0 cada uno de estos. Y vamos a despejar el valor de x. Aquí, por ejemplo, sería más menos la raíz cuadrada de 0. Aquí sería menos 4. Y acá sería 1 positivo. Y más menos la raíz cuadrada de 0, como es un número neutro, entonces este 0 no va a tener ni un signo. Y aquí ya podemos comenzar a hacer nuestra gráfica. La vamos a realizar aquí mismo para que nos quede el espacio específico. Entonces, primero vamos a marcar dónde están nuestros puntos críticos. El primer punto crítico está en 0, entonces lo vamos a ir marcando ahí. Aquí estaría, el otro estaría en 1 positivo. Y el otro estaría en menos 4. 1, 2, 3, 4. Estaría aquí. Bueno, entonces ahora voy a necesitar que me ayuden con sus calculadoras, por favor, y me van diciendo cuáles serían los resultados que se van teniendo a partir de acá. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 4, podemos tomar menos 5. Por favor, lo sustituimos en esta expresión que ya está factorizada y me dicen el resultado. Entonces aquí sería de menos infinito a menos 4, de menos 4 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 0. ¿Cuál sería nuestro resultado? A ver, alguien que me ayude ahí. Primero 150. 150. Entonces sería positivo, ¿verdad? Entonces vamos a marcar todo esto donde está lo positivo. En el segundo, de 4 a 0, por favor. De menos 4 a 0, ¿cuánto nos queda?
Si alguien me lo pudiera decir para no minimizar todo. Creo que alguien lo escribió. Es negativo. Negativo. Entonces vamos acá. Señalamos esto. Ah, me pasé. Ahorita lo vamos a arreglar. Porque solamente es hasta el 0, ¿verdad? Muy bien, ahora miremos de 0 a 1, por favor. También es negativo. También Bueno, es negativo. sí. Muy bien. ¿Y por qué es negativo? Dense cuenta, ¿por qué? Porque al igualar al 0 hay un cuadrado, miren. Por eso es que también podemos ver que es negativo, porque hay un rebote aquí, es un grado 2. Por eso lo podemos observar también. Vamos a ver. A ver, ¿alguien más? Que diga de 1 a más infinito, por favor. O puede ser la misma persona que me ha estado apoyando. Es positivo. Es positivo. Muy bien. Entonces vamos a marcar aquí todo, señalando que esto es positivo. Bueno, entonces vamos a marcar algunos puntitos como guías, porque solamente vamos a hacer un boceto de cómo quedaría la gráfica. Usted vendría desde aquí en lo positivo, pasaría en 4, usted vendría aquí, rebotaría, vendría y vendría por acá. Esta sería la gráfica que nosotros tendríamos de boceto de esta expresión que tenemos acá. Muy bien. Si hay dudas, si no, continúo. Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a ver entonces, tal vez que hagamos la número 30, que sería otra que podríamos hacer. Bueno, aquí tenemos una ventaja, porque la ventaja que tenemos en este caso es porque ya nos dieron todo factorizado. Entonces, de una vez nos vamos a igualar a 0. Y sería para igualar a 0 cada uno de estos que tenemos acá. Entonces aquí, por ejemplo, al colocar raíz cúbica en ambos lados, nos va a quedar que x es igual a 0. Y al colocar raíz cuadrada en ambos lados, aquí nos va a quedar más o menos la raíz cuadrada de 0. Aquí, sumando el 2 en ambos lados, nos va a quedar 2. Y acá sumando el 4 en ambos lados, nos va a quedar 4. Entonces ya tenemos todavía para poder trabajar en este caso. Porque, por ejemplo, aquí todavía podemos despejar el número 1, que nos quedaría menos 1 en este caso. Y podemos ya comenzar a hacer nuestra gráfica. Entonces, tal vez vamos a ver si nos queda espacio para hacerlo aquí abajito. Entonces vamos a señalar los valores acá. Ahora nos vamos a señalar los puntos críticos después de esto. Vamos a señalar los puntos críticos. El primero está en 0, entonces está aquí también. El segundo está en menos 1. El otro está en 2. Y en 4. Solo voy a ordenar esto un poquito.
Solo aquí tenemos que notar una cosa, que en 0 hay una cúbica, y eso sí lo vamos a tener que observar. Entonces, si me ayudan, por favor, vamos a comenzar con el primero, de menos infinito a menos 1. ¿Cuánto nos quedaría el resultado? Podemos tomar cualquiera que ustedes deseen. ¿Cuánto nos daría? A ver. De menos infinito a menos 1. Lo sustituimos de una vez acá. Aquí que ya está despejado todo. Es negativo. Es negativo. Muy bien. Entonces vamos a colocar esto por acá. Ahora de menos 1 a 0, por favor. A ver. Igual queda negativo. Queda negativo. ¿Y eso por qué lo podemos observar? Porque en menos 1, donde nos dio menos 1, teníamos multiplicidad 0. Por eso lo podemos observar ahí también. Bueno, ahora de 0 a menos 2, ¿cuánto nos quedaría? Positivo. Muy bien, positivo. De 2 a 4. Negativo. Negativo. Muy bien. Y de 4 a más infinito. Eso nos lo habíamos colocado aquí. De 4 a más infinito. A ver, ¿cuánto nos queda? Positivo. Positivo. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a poder hacer nuestro bosquejo de gráfica a partir de esto que ya tenemos explicado aquí. Entonces vamos a comenzar poniendo nuestros puntos. Aquí sería un punto, aquí estaría otro, aquí estaría otro, aquí estaría otro, aquí estaría otro. Entonces vendríamos desde abajo, pero en este menos 1 hubo un rebote. Entonces venimos hacia abajo. Ahora, dése cuenta que en 0 es de multiplicidad 3. Entonces aquí vamos a subir, pero con una curvita, miren. Porque esto señalaría la multiplicidad 0. Entonces vendríamos por acá. Y aquí tendríamos el bosquejo de nuestra gráfica. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Y si no, pues prosigo. Bueno, vámonos a la siguiente. Vamos a hacer esta 32. Aquí nos dice trace la gráfica polinomial trace la gráfica de una polinomial dado el diagrama de signos, dice acá. Entonces aquí en la 32 nos están dando los signos. Entonces la ventaja que podemos hacer aquí es de que ya como tenemos los signos ya podemos ver cómo sería nuestra gráfica
Entonces podemos trazar puntitos aquí, como son positivos, acá negativo, acá positivo, acá negativo. Entonces vendría acá nuestra gráfica, rebotaría, permítanme ver, rebotaría, subiría, bajarían 2, después pasarían 0, subiría, y después bajarían 2. Es que aquí puse en menos 2, pero en menos, pero el menos es hacia abajo. Entonces lo vamos a poner por aquí. Esta sería nuestra gráfica que nosotros tendríamos a partir del diagrama de signos que estamos colocando. Muy bien, continuemos entonces. Y aquí ya hay problemas específicos. Aquí nos dice que tracemos la gráfica con estos valores. Nos dice que A es menor que B es menor que 0, que 0 es menor que C. Entonces dice cuál es la intersección, cuál es la solución de cuando la gráfica es mayor que 0, cuando son positivos, y cuándo sería negativo. Vamos a copiar la instrucción entonces para poder realizarla. Bueno, miremos, analicemos la situación en este caso. Dice, aquí nos están diciendo cuáles son las intersecciones en Y. Aquí es la pregunta que nos dicen en las intersecciones en Y. Entonces aquí las intersecciones en Y van a ser prácticamente los valores que nosotros tengamos acá al momento de igualar a 0. Tendríamos que los valores serían menos A, B y C. Esas serían las intersecciones que nosotros tendríamos en el eje Y. Ahora dice, ¿cuándo el valor es mayor que 0? Entonces, bueno, vamos a trazar nuestra gráfica para que así la podamos observar en este caso. Lo vamos a poner esto en lugar de punteado, lo vamos a poner por continuo. Igual aquí. Bueno, entonces observemos. Acá nos está diciendo que A es menor que B, entonces A podría estar acá, B podría estar acá, porque nos dice que B es menor que 0 y C es mayor que 0. Entonces, así estaría nuestra gráfica. Entonces, aquí tendríamos nuestros puntos críticos, que serían los valores donde pasaría nuestra gráfica. Vamos a observar. Entonces, aquí con ver los exponentes, pues nosotros podemos tener una idea de cómo ir viendo la gráfica. Entonces, por ejemplo, en el XA hay un cuadrado. Entonces, eso significa que la gráfica va a rebotar en A. Y B y C son valores corridos. O sea, no hay un exponente. Es continua la gráfica que nosotros tengamos acá. Entonces, comencemos con un valor de menos infinito a menos A. Tiene que ser un valor más pequeño que A. Entonces, nos quedaría negativo acá. Elevado al cuadrado nos da positivo. O sea, aquí sería un valor más pequeño que A. Entonces aquí nos quedaría negativo. Como es un valor más pequeño que B, menos B, nos va a quedar negativo. Y acá un valor como va a ser negativo, y está con C, entonces este nos va a quedar también, vamos a ver, X, no sé, también nos va a quedar negativo. Entonces a la hora de operar esto, el resultado aquí nos va a quedar positivo. Entonces esto nos señalaría que aquí tendríamos positivo. Como hay un rebote, yo sé que aquí también va a ser positivo por el cuadrado. Aquí va a rebotar nuestra gráfica. Por ejemplo, entre B y C podemos tomar 0. Entonces aquí nos quedaría 0 menos A.
sería menos a al cuadrado. Aquí sería menos b. Y acá sería menos c. Como es 0 el que estamos tomando para ayudarnos aquí. Entonces, aquí también nos quedaría, vamos a ver. A al cuadrado nos quedaría positivo. Menos b por c sería positivo también. Entonces nos quedaría un valor positivo. También nos quedaría positivo. Vamos a ver. 0 menos a al cuadrado sería 0. Ajá, 0 menos b. Menos b. Y 0 menos c. 0 menos c. Perdón, solo aquí hay una situación que no estoy colocando aquí bien, porque aquí, si A es menor que 0 y B es menor que 0, entonces estos cambiarían en este caso, ¿eh? Aquí cambiaría el signo de este, sería positivo, por lo tanto este sería negativo. Entonces aquí estaría al revés esto. Negativo, también negativo por el rebote y aquí positivo. Ahora miremos en C. De C a más infinito va a ser positivo. Entonces aquí nos quedaría un valor más grande. Nos quedaría positivo. Aquí nos quedaría positivo también. Y acá nos quedaría positivo. Por lo tanto, vamos a ver. Positivo. Aquí nos quedaría negativo. En C es negativo. Ajá. En C negativo. Ahí estamos. Gracias. Bueno, entonces aquí nos quedaría negativo. Entonces aquí nos dice, ¿cuál es la solución para esta expresión que nosotros miramos acá? Para cuando es mayor que 0. ¿Cuándo sería mayor que 0? A ver, ¿cuándo tendríamos mayor que 0? Tendríamos mayor que 0 en lo siguiente. En el de B a C sería mayor que 0. ¿Y cuál otro? Solamente, ¿verdad? Y de que sea menor que 0, tenemos estas expresiones que nosotros tenemos aquí. No sé si hay alguna duda. No los escucho. Entonces prácticamente el único que es mayor que 0 sería este. Y los que son menores que 0 sería este, este y este. O sea, serían los intervalos prácticamente que nosotros señalaríamos acá, que sería de menos infinito hacia A, de A hacia B, de B hacia C y de C a más infinito. Que esos serían lo que nosotros tendríamos en este caso. Muy bien, continuemos entonces. Aquí tenemos la número 36. Aquí nos dice, sea un polinomio tal que el coeficiente de la potencia par de x es 0, demuestre que la función es impar. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos en este caso. Vamos a recortar el número 36. Y nos dice, sí, ¿alguien iba a hablar? Licenciado, disculpe, alguien le había escrito en el chat que si podía repetir la última parte del ejemplo. Ah, Fernando, está bien. En esta parte, como la última parte, como acá nos dice que sea mayor que 0, sería el único positivo. Y cuando es menor o igual que 0, tomaríamos los que serían negativos. En este caso sería negativo este y negativo este. A eso es lo que se refiere con tomar los valores mayores que 0 y los menores que 0. Entonces ya deteniendo los signos, entonces nosotros ya podemos depender cuáles serían. Ahora, para ver las intersecciones prácticamente van a ser la multiplicación de estos valores que tenemos acá, por eso va a ser a al cuadrado, b y c. Y para ver los mayores serían los positivos y para ver los menores serían los negativos. También necesito tomar algo. ¿Cómo? No le escuché. O no le entendí, mejor dicho. Bueno, en la número 36 nos dice
sea f de x un polinomio tal que el coeficiente de la potencia par es 0, demuestre que la función es impar. Entonces, vamos a observar, recordemos que la forma en que se representa un polinomio va a ser de la siguiente manera. Ax menos 0 por x menos el segundo 0 y así sucesivamente hasta que lleguemos a tener todos los ceros acá prácticamente. Pero aquí nos dice tal que el coeficiente de la potencia par es 0, dice aquí. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una potencia que es par, y tenemos que el coeficiente de esa expresión va a ser 0, entonces, ¿cómo podríamos demostrar si esta expresión sería 0? A ver, ¿alguien que tenga una idea de cómo demostrar esto? A ver. Vamos a alguien que tenga una idea, alguna duda o alguna sugerencia, perdón. Recuérdense que sí me interesa mucho el que estemos participando para que así podamos ir observando algunas ideas y sí me funciona, me sirve bastante la participación de ustedes para poder ir observando que se vaya comprendiendo. A ver, ¿cómo podríamos resolver este problema? Alguien que tenga una idea. Vamos a ver, ¿alguien escribió? Ah, sí. Es que lo que nos está diciendo el problema aquí es de que tenemos un polinomio con el coeficiente de toda potencia par, dice que es 0. Demuestre que la función es impar. Eso es lo que nos pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos representar que la función es impar teniendo en consideración este aspecto que nos están preguntando? O esto que nos están diciendo, perdón. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, si nosotros sabemos esta expresión, entonces nosotros vamos a saber de que, ya que nos están diciendo aquí que la potencia sería par, lo que podríamos colocar aquí, en esta situación, es de que tengamos una expresión de esta manera. Entonces, si yo vengo y sustituyo para que sea una función de este caso, entonces yo puedo ver que a la hora de elevar esta expresión, lo que nos va a quedar es x a la n. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, tendríamos una situación para poder señalar que f de menos x es igual a f de x, que sería lo original y a la hora de sustituirlo. Entonces, aquí queda evaluada la función y podemos decir que la función no sería prácticamente, bueno, miremos acá, comencemos para dejarlo un poco más claro. Vamos a colocarlo de esta manera. Tenemos una función x que vamos a tener exponente n, que vamos a simular que sea cualquier exponente que tengamos. Entonces, si nosotros ponemos f de menos x, que esa sería la prueba para ver si
Esto nos quedaría igual, nos quedaría menos x elevado a la n. Si ustedes se dan cuenta, pues estas expresiones no serían iguales. Pero, ¿qué pasaría si yo multiplico f por el signo negativo por f? Entonces, aquí sí nos quedaría una expresión similar a la que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si esta fuera par, la expresión sí se haría igual, pero si es impar, lo que quedaría sería igual a esto. Entonces, aquí podemos comprobar que f de menos x es igual a menos f de x por la condición de impar, que sería lo que estábamos hablando anteriormente. Pero esto sería nuevamente tomando en consideración los aspectos que nos están dando de generalización. Muy bien, vamos a continuar. Miremos la número 38. La número 38 nos dice acá, si f de x es igual a kx al cubo más x al cuadrado menos k por x más 2. Aquí nos dice, encuentra un número k tal que satisfaga la condición de f que contenga en el punto 2,12. Bueno, entonces vamos a ir observando qué podemos hacer en esta situación. Sí me gustaría, vuelvo a repetir, de que vayamos analizando alguna situación que nos pueda ir ayudando para poder resolver esto, pero necesito que ustedes vayan también asimilando la consideración de participar. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar que si tengo f de 2, dice que voy a tener en y 12. Entonces, si yo sustituyo en x 2, en y voy a tener 12. Entonces, aquí vamos a poner que 12 es igual a k 2 al cubo más 2 al cuadrado menos k por 2 más 2. Entonces, 2 al cubo nos da 8 por k, nos da 8k. 2 al cuadrado nos daría 4 y acá esto nos daría menos 2k más 2. Bueno, podemos ir despejando esta ecuación. Vamos a restar en ambos lados el 4, vamos a restar en ambos lados el 2 y podemos operar los valores de k. ¿Cuánto sería 12 menos 4 menos 2? A ver. 6. 6, exacto. Y 8 menos 2 sería 6 también, 6k. Entonces, si yo divido en ambos lados el 6, ya nos da el valor de k. K representaría el valor de 1, por lo tanto, la función sería x al cubo más x al cuadrado menos x más 2. Entonces, aquí ya tenemos el valor de k que contiene esa expresión. Si hay dudas, por favor, pueden ir preguntando. Si no, continúo. Bueno. ¿No hay dudas? La que acabamos de hacer es la número, ¿qué? 38. Bueno, vámonos a la 40. En la 40, acá dice, si un 0 está en la función f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos kx más 12 es menos 2, encuentre los otros ceros. Eso es lo que nos dice acá. Encuentre los otros ceros. Bueno, ¿qué podríamos hacer en esta situación? Porque lo que nosotros tenemos que ir buscando es nuevamente ir cumpliendo con las condiciones que nos están dando acá. Y si nos están diciendo que el grado de polinomio es 3, entonces eso significa que vamos a tener 3 ceros. Pero uno de esos ceros es menos 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Pues es ir buscando cuáles serían los otros ceros de la función. Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer en esta situación.
Bueno, lo que podríamos primero hacer es encontrar la siguiente expresión. Si tenemos que tenemos f de menos 2, entonces vamos a poder ir observando aquí que tendríamos menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos k por menos 2, más 12. Miremos cuánto nos daría esto en simplificación, por favor, simplifiquemos esto. Menos 2 al cubo, ¿cuánto nos daría? Menos 2 al cubo, pues esto nos daría Menos 8. menos 8. Menos 2 al cuadrado por menos 3, ¿cuánto nos daría? Menos 12. Menos 12, así es. Aquí nos daría más 2, más 12. Entonces, si se dan cuenta, podemos cancelar estos dos y nos da que f de menos 2 va a ser 2k menos 8. Pero hay algo que nosotros tenemos que decir, que dice que uno de los ceros está en menos 2, por lo tanto, esto va a ser igualado a 0, porque sería uno de los ceros. Entonces podemos despejar aquí, vamos a sumar el 8 en ambos lados y voy a dividir el 2. ¿Y cuánto nos quedaría esta expresión que tenemos aquí? Pues nos daría 4. Entonces ya tenemos 2 de los ceros, de los 3 ceros que necesitaríamos. El primero sería el menos 2 y el segundo sería el 4. Entonces, ¿cómo encontraríamos el tercer cero que nos daría en esta solución? Bueno, entonces aquí lo único que nosotros podemos hacer, aquí lo que encontramos fue el valor de k. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir el valor de k en esta expresión. Nos daría f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 4x, porque el k ya lo encontramos que es 4, más 12. Ahora nosotros podemos utilizar casos de factorización. ¿Qué caso de factorización tenemos aquí? Tenemos un factor por agrupación. Vamos a ver aquí más menos 4x más 12. Voy a continuar aquí arribita. ¿Cuánto nos quedaría el factor común aquí? A ver. Sería x al cuadrado. Aquí nos quedaría x menos 3. Y el factor común acá podríamos tomar de una vez el menos 4 para que nos dé x menos 3. Si ustedes observan, tenemos un nuevo factor común. Y el factor común que nos va a dar es x menos 3. Entonces, todo esto dividido entre x menos 3 nos va a quedar x al cuadrado. Y todo esto dividido entre x menos 3 nos va a quedar menos 4. Entonces, aquí tengo nuevamente otro caso de factorización, que sería una diferencia de cuadrados, que sería x más 2 y x menos 2, porque es una diferencia de cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es despejar todos los paréntesis. Vamos a igualar cada uno de estos a 0 para poder encontrar los 3 ceros. Entonces, si yo despejo aquí, el 3 sumaría. Si yo despejo acá, el 2 restaría y acá el 2 sumaría. Se dan cuenta que una de las soluciones es menos 2, entonces aquí lo estamos comprobando, y las otras serían el 3 y el 2. Si hay dudas pueden preguntar, si no pues proseguiré. Bueno, no hay dudas. Vámonos de una vez a los problemas. Aquí tenemos uno. Entonces aquí nos dan la construcción de una reja de madera, dice. El bastidor de una reja de embarque se va a construir con 24 pies de madera de 2 por 2, como se ve en la figura, dice. Si la reja debe de tener cuadrados de x pies de lado, expresa el volumen exterior del B de la reja como función de x. No considere el grosor de la madera. Nos están diciendo que no lo tomemos en cuenta.
Y después nos dice, trace la gráfica de B para X mayor que 0. Bueno, vamos a observar qué podríamos hacer en este caso. Nos están diciendo que tenemos para construir esto 24 pies. Podríamos tomar como un perímetro de toda la figura que tendríamos acá, prácticamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuántos valores de Y tenemos acá, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 rejas de X o tablones de X, de Y, perdón. Ahora miremos de X. ¿Cuántos tablones de X tenemos? Tenemos, como acá el valor de X es cuadrado, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Serían 8 valores de X. Y esto nos tomarían los 24 pies que nos está diciendo aquí el problema. Como todos los valores son divisibles dentro de 4, nosotros podemos simplificar esta expresión. ¿Cuánto sería 4 dentro de 4? Nos daría Y. 8 dentro de 4 nos daría 2X. Y 24 dentro de 4, ¿cuánto nos daría? Pues nos daría 6, ¿verdad? Podemos despejar la función, la expresión. Vamos a restar en ambos lados el 2X. Y pues nosotros tenemos que el volumen de un paralelepípedo es base por altura por profundidad. Ese sería el volumen de un paralelepípedo rectangular como el que tenemos acá. Pero tenemos que la base es Y, la altura es X y la profundidad es X. Entonces, a la hora de multiplicar estos términos, nos quedaría X al cuadrado por Y. Pero recuérdense que nosotros ya tenemos que esto es Y. Entonces, vamos a sustituir el valor, que en lugar de Y, vamos a sustituir todo esto, 6 menos 2X. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque aquí nos dice que dejemos todo en términos de X. Entonces, aquí al multiplicar esto, nosotros ya tendríamos una función del volumen con términos de X. Ahora nos dice, bueno, haga la gráfica de este volumen. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer para hacer la gráfica es tomar este que ya está despejado, que va a ser X al cuadrado, 6 menos 2X, para poder hacer la gráfica. Entonces vamos a igualar, X al cuadrado es igual a 0, y 6 menos 2X es igual a 0. Despejemos. Aquí nos quedaría más menos la raíz cuadrada de 0. Nos quedaría 0. Y aquí vamos a restar en ambos lados. Bueno, sumemos en ambos lados el 2X y dividamos en ambos lados el 2 para que así nos dé el resultado, que sería 3. Bueno, entonces ya podemos graficar. Vamos a graficar nuestra función. Vamos a tomarlo por aquí. Entonces tenemos los ceros. ¿Y dónde están los ceros en este caso? Los ceros estarían en 0 y estaría en 3, que sería el otro. Entonces tendríamos 3 intervalos. El primer intervalo sería de menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a más infinito. Por favor, si me ayudan a sustituir esto acá para ir haciendo nuestra gráfica. ¿Cuánto nos quedaría el primero? ¿Cuánto nos quedaría? Menos 1, sería 1 positivo. Sería positivo, según lo que yo estoy observando aquí. No sé, por favor, si me pueden verificar. Sí, es positivo. Es positivo, muchas gracias. Entonces es positivo, lo vamos a poner por acá. El segundo, de 0 a 3, si ustedes se dan cuenta, va a quedar positivo también. ¿Y por qué sé que va a quedar positivo?
porque aquí hay una multiplicidad 2 en 0, o sea que va a haber un rebote en la gráfica. Por eso sé que es multiplicidad de que va a rebotar mi gráfica. Por último, de 3 a más infinito, ¿cuánto nos quedaría esto? Queda negativo. Negativo. Muchas gracias. Entonces vamos a graficar esta expresión. Aquí quedaría negativo, me dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a colocar esto atrás. Vamos a hacer nuestro esquema de la gráfica porque realmente no vamos a poder tener una gráfica completa hasta que miremos cálculo que vamos a ver ya dentro de poco tiempo. Vamos a ver. Esta sería prácticamente la gráfica, que era lo que nos pedía. Pero aquí nos dice trace la gráfica para cuando x es mayor que 0. ¿Y cuando es mayor que 0? Tenemos que es mayor que 0 de menos infinito a 0 y de 0 a 3. Esta sería prácticamente la gráfica que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Pero hay una situación que también tenemos que observar y es que cuando nosotros hacemos esto en algo real, no se pueden tomar resultados negativos. O sea que solamente tomaríamos esta parte como parte de la gráfica real de lo que está sucediendo en este caso. Sería de 0 a 3, que sería prácticamente lo que tendríamos en nuestra gráfica. Bueno, entonces vamos a trabajar.